3. Nosotros habíamos iniciado el capítulo 3 y habíamos visto varias partes del capítulo 3. Entonces, antes de enseñar lo que voy a enseñar el día de hoy, yo sí quiero hacer una buena repaso, porque son un chorro de detalles importantes que nos llevan al punto donde estamos hoy. Y antes de ver cualquier otra cosa, a ver, ¿a quién se le escribió la carta de Gálatas? A los Gálatas. A los Gálatas, ¿verdad? Y muy específicamente son varias iglesias que estaban en Galacia. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál era el problema que está tratando de abordar Pablo con los Gálatas? Chan, 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 chan. La introducción de legalismo y falsas doctrinas. Así es, sí. Prácticamente había una herejía en la que estaban cambiando el evangelio con su legalismo. Y hay muchas cosas, ¿no? Pero principalmente es la herejía del legalismo que está atacando aquí Pablo, o lo que quiere abordar él. Muy bien. Así que, podemos darle next, super. Vimos en el capítulo 3, antes de llegar a donde estamos el día de hoy, que Pablo empezó a hablarles sobre andar en el Espíritu. Primero, lo que él hace es decirles, ¿sabes qué? Todo ese legalismo que tienes, todas esas enseñanzas, no te van a salvar. La ley no te salva. Lo que necesitas es la gracia, el Evangelio. Y les empieza a decir todo eso. Y luego les dice, ¿sabes qué? Tú tienes que vivir andando en el Espíritu. Tú necesitas andar en el Espíritu y no andar en la ley. Es lo que les está diciendo en esta parte. Como que tratas de contraste y dice, mira, si tú andas en la ley, no haces nada de esto. No estás recibiendo el Evangelio, no permites la obra del Espíritu en ti, no padeces correctamente las cosas que vas a vivir y no descansas en fe. Es lo que trata de decirles aquí. Por eso les dice, anden en el Espíritu y no en la ley. Y luego, Open Next, empieza a hablarles de Abraham. ¿Recuerdan por qué Pablo utiliza a Abraham como argumento? ¿Por qué? Porque los estaba tratando Padre de la fe. por su confianza en la fe. Exactamente, los Gálatas, como eran bien celosos, judaizantes de la ley, ellos tenían a Abraham como nuestro patriarca, nuestro padre, así como él es, tenemos que ser nosotros. Pero ¿qué es algo interesante entre Abraham y la ley? ¿Quién recuerda qué es interesante entre Abraham y la ley? Pues que la fe de Abraham era una fe Era una fe dada por el Señor, no era una fe en base a obras. ¿Y cómo lo sabemos eso? Por la Escritura dice que la fe de Abraham... No se preocupe, hermano. Si no tiene la respuesta. Iba a decir algo, hermana Chada, porque la vi como coja. es que Pues Abraham creyó sin conocer y sin ver, por fe creyó. Así es. ¿Dicen? La justificación. me obliga. Así es. Pero ¿saben cuál es algo bien interesante entre la ley y Abraham? Es que la ley fue escrita casi como 600 años después de Abraham. Entonces estos judaizantes utilizan a Abraham como su patriarca, pero estaban poniendo la ley como algo bien importante. Y les dice Pablo, oye, pues tu patriarca ni siquiera se sometió a la ley porque no había ley. ¿Cómo es que lo utilizas de argumento? Por eso empieza a hablar sobre la fe de Abraham. Por eso le dice, ok, ese es tu patriarca. Mira, tu patriarca, él creyó más en la promesa, en la gracia, que en esa ley que tú tratas de promover. Por eso utilizó a Abraham como un argumento, Pablo. Entonces habla de la confianza que tiene la fe de Abraham, la certeza, la bendición y todo ese tipo de aspectos. Con ese argumento, él estaba destruyendo mucho de las bases que ellos tenían. Y el que sigue, papel. Y luego, lo que hace es decirle, ok, mira, está bien, debes de andar en el Espíritu, esta es la fe de Abraham, que es la gracia, y además les dice, y el gran problema que tú tienes es que estás bajo maldición. Es lo que les está diciendo. ¿Qué es la maldición que mencionábamos? ¿Alguien sabe qué es la maldición aquí? Pero por ejemplo, si decimos que, no es así, pero si decimos que Nata está maldito en este contexto, ¿a qué nos referimos? O si decimos que yo estoy maldito en ese contexto, ¿a qué nos referiríamos? Vamos a ligar las cosas. A un legalismo, ¿no? ¿A qué, perdón? Un legalismo. Vamos a utilizar esto, digamos, el legalismo a mí me hace caer en maldición. ¿Por qué? Porque yo estoy basando mi evangelio ¿en qué? Pues en algo que estoy En obras, ¿verdad? Sí, Y si yo baso mi evangelio en obras, ¿cuál es mi destino? pues el infierno.
infierno. El infierno, porque ¿quién puede ser salvo por las obras? Nada. Y es lo que les dice Pablo. Les está diciendo, mira, estás bien fiel y bien sincero y bien entregado a esas obras, pero son una maldición para ti porque eso no te va a salvar. Por eso les dice, mira, tú necesitas conocer estos aspectos de la ley que te hacen maldito o que no te van a salvar, en pocas palabras. La maldición es la condenación. Entonces, el basarse en la ley los iba a llevar al infierno. Por eso tenía que mostrarles Pablo estos aspectos. Siguiente foto. Y luego vimos la superioridad de la promesa. Y aquí entramos a una sección donde Pablo dice, mira, por esto la promesa de la gracia es mejor y por esto la ley es inferior. Es lo que les dice. Entonces, primero menciona esos 4 aspectos de por qué la promesa, por qué la gracia es superior a la ley. Y antes de ver la siguiente diapositiva, pregunta, entonces, ¿la ley es mala o buena? Es bueno. Es buena. ¿Alguien está de acuerdo con la hermana o en contra? ¿Es mala o buena la ley? Es mala en el aspecto que nos condena y nos dice que somos pecadores. Ajá. Pero pues es buena porque proviene de un Dios que es santo. Así Porque es. es la mente de Dios, la ley. Es cierto lo que dice. Amy, es correcto. Es buena porque sin la ley no sabríamos que tenemos pecado. Así es, correctamente. Entonces, Pablo, al tratar de decir que la promesa es superior a la ley o que la ley es inferior a la promesa, no está diciendo que una de las dos es mala. Voy a poner este ejemplo. Digamos que estamos hablando del fútbol y digamos que estamos hablando de Messi. Todos conocen a Messi y a Cristiano Ronaldo, al menos han escuchado hablar de ellos, que son como los mayores exponentes del fútbol. Todos sabemos que Cristiano Ronaldo es superior a Messi. Y si no lo saben es porque no saben de fútbol. Pero todos sabemos que Cristiano Ronaldo es superior a Messi. Y eso no omite o no minimiza los grandes logros que ha hecho el otro futbolista, ¿verdad? Solamente uno es mejor que el otro. Pero no significa que el otro no sea un gran futbolista. Bueno, la promesa y la ley son cosas bien importantes que Dios nos ha dado. Pero el hecho de que la promesa sea superior a la ley no minimiza que la ley sea algo importante para nuestras vidas. Entonces, lo primero que hace Pablo es decir, ¿sabes qué? Por estas razones que vemos aquí, es que la promesa es tan importante o es superior a la ley. Porque vemos cuál es la ratificación de la promesa, que hablábamos. ¿Quién hizo el pacto de gracia? En Génesis, cuando estaba Abraham. ¿Recuerdan que está Dios hablando con Abraham? Y le dice que le va a dar muchos herederos y empieza a hablar del Mesías o de la simiente que va a venir y hace un pacto. Hace un pacto Dios consigo mismo y parte unos animales a la mitad, recuerdan, porque esa era una señal de confirmar el pacto y pasa por ahí de alguna manera el Espíritu y él hacía el pacto consigo mismo. Eso nos hace ver de que wow, esta promesa es segura porque quien la ha hecho es Dios y la ha hecho consigo mismo, ni siquiera es con nosotros, nos beneficia, pero lo hizo consigo mismo. Entonces, vemos varios aspectos de que habla de que se va a tener cumplimiento incluso para el milenio, habla de la plenitud completa que es esta promesa, de muchas cosas. Y luego, por fin llegamos a lo que veríamos el día de hoy, la inferioridad de la ley. ¿Por qué aquí dice Pablo, por qué la ley es inferior a esa promesa? Entonces, lo vamos a basar en esto. Gálatas 3, 19 al 22. Lo voy a leer rápidamente. Dice, entonces, después de decir que la promesa es superior, dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Bueno, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Y luego pregunta, ¿es entonces la ley contraria a la promesa de Dios? Y responde, de ninguna manera, de ningún modo, perdón. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Así que el día de hoy vamos a ver 4 razones, así como vimos la vez pasada 4 razones que la hacían superior, ahora 4 razones que hacen inferior a la ley ante la promesa. Y vamos a ver estas 4 razones. La primera razón es el propósito que tiene la ley.
el mediador de la ley, el poder de la ley y el enfoque. O sea, estas cosas que veamos de la ley nos van a mostrar cómo es inferior. ¿Hermano? Según yo, ese punto de la vida. No vimos por qué era superior la promesa. Y ahora lo que hace Pablo, es que lo que está haciendo Pablo dice, si tengo que argumentar, tengo que utilizarlo todo. Entonces lo primero que argumento es mostrarles la promesa y su superioridad. Y ahora les voy a mostrar su ley y lo inferior que es esa promesa que les acabo de mostrar. Es lo que está haciendo aquí Pablo en esta porción. ¿Ok? Lo que hace Pablo es decir, mira, observa las escrituras, observa el Antiguo Testamento que tú conoces, judaizante o legalista, y ve cómo por medio de ellas es mostrada que la ley que Dios te dio y que tú estás promoviendo es inferior a la promesa que acabamos de observar en las escrituras. Es lo que les dice Pablo, prácticamente. Así que vamos al primer punto, el propósito. Vean cómo el propósito de esta ley la hace inferior a la promesa. Observen eso. Dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para qué fue? Antes de... Está bien, lo podemos leer. Pero yo les pregunto, ¿para qué fue dada la ley? Para conocer el pecado. Para conocer el pecado. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador. Entonces aquí lo que ese para qué nos muestra el propósito. El propósito de esta ley es nosotros, nuestras transgresiones, nuestro pecado. Me gusta mucho como lo dice MacArthur. ¿Le puedes dar un next, Popper? A la que sigue. No la puse, entonces dale para atrás. Observen lo que dice MacArthur. Dice, y esto es basado en muchas cosas que estaba leyendo y tiene toda la razón. Dice, el propósito de la ley fue demostrar al hombre, o sea, a nosotros, nuestra pecaminosidad total. O sea, que somos totalmente pecadores. Nuestra incapacidad de agradar a Dios. O por medio de nuestras obras. Y nuestra necesidad de la misericordia y gracia de Dios. ¿Entienden los propósitos de la ley? Nuestra pecaminosidad, incapacidad de agradar a Dios y necesidad de la gracia y de misericordia. Ese es el propósito por el cual fue dada la ley. Y cuando dice, fue añadida pues a las transgresiones hasta que viniera todo esto, es lo que trata de explicar esas tres cosas. Es la razón por la cual necesitamos la ley. Porque si se fijan, ya venía Pablo diciendo que la salvación para los hombres era por fe, por gracia, por medio del pacto de Abraham, que fue cumplido con Jesucristo. Entonces, uno pregunta, pero ¿cuál es el propósito entonces de la ley? Es eso. Por eso es importante la ley. Porque la ley nos muestra esa necesidad, esa condición que tenemos nosotros. Y la promesa nos da esa esperanza ante esa necesidad y esa condición que tenemos nosotros. ¿Ven cómo encaja todo? Por algo Dios lo hizo de esa manera. Dios es sabio. Es infinitamente sabio y Él sabe que necesitamos muchas veces razones para entender. Es como cuando evangelizamos. ¿Qué hacemos primero con la persona? ¿Qué le mostramos a la persona cuando evangelizamos? Es pecador, ¿no? Que es pecador. Antes de él recibir el medicamento que le va a salvar la vida, necesita saber pues, de qué estoy enfermo, cuál es mi condición. Entonces lo primero que hacemos es mostrarle la condición. Primero vino la ley. Vino la promesa, pero vino la ley para ellos y después entendieron la promesa. Yo leí una vez que la ley era como un ayo. Sí, de hecho lo dice Y Gálatas. estudié, más o menos entendí que era un año. Era una persona que cuidaba a un jovencito. Yo entendí que la ley era algo para cuidar a su pueblo, para que el pueblo se diera cuenta de que era pecador a través de la ley y que guardando la ley pues iban a cuidarse hasta que viniera el Mesías, hasta que llegara la gracia. Así es. Y sí, como usted lo dice, el propósito es eso. Vean los pecadores que son. Vean que no pueden ni siquiera cumplir eso. Y de alguna manera Dios instituyó la ley mosaica, que son los 10 mandamientos que todos conocemos, ¿no? Que no podían ni cumplir esos 10. Y aparte, ustedes leen en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y van a ver que aparte de esos 5 mandamientos hay un chorrononal. O sea, hay mandamientos para cuando la mujer está en su periodo. Hay mandamientos para cuando la mujer está embarazada. Hay mandamientos para cuando tú tienes hijos. O
o cuando tú vas a tener hijas, o para cuando tus hijos hacen tal cosa, o para cuando tú tienes animales, o para cuando un animal tuyo mata a una persona, o cuando un animal tuyo mata a otro animal. O sea, hay mandamientos de un chorro normal de cosas. Y todos esos mandamientos, de qué tenías que comer, qué no, en qué manera, qué días y todo esto, todos esos mandamientos es precisamente lo que usted dice, los estaban cuidando. ¿Por qué? ¿De qué los cuidaban? Ellos mismos decían. De ellos mismos. ¿Y de qué más los cuidaban? Para no caer en maldición. Imagínate, este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo que Dios quiere utilizar para que las demás Que no se naciones mezclaran con las lo otras conozcan. naciones. Entonces, como los israelitas eran tan cuadrados porque Dios les había dado una ley bien específica, no podían convivir con paganos. No podían ir a comer a su casa porque ellos iban a comer coche y los israelitas no comían coche, por ejemplo. No podían convivir porque las tradiciones eran bien diferentes. Entonces, todas estas cosas Dios las utilizó para guardar a su pueblo. Porque, si se dan cuenta, poquito le soltaron a los israelitas y ahí andaban mezclándose. Y se hacía un cochinero y de repente ya tenían un chorro de ídolos. Entonces, la ley sí de alguna manera les cuidaba. Pero, nunca la ley pudo salvar a nadie. Por eso, la ley es superior. Por el propósito que ella tiene. Porque el propósito de la promesa, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de la gracia? Dar un regalo, ¿verdad? Que no merecemos. ¿Y ese regalo cuál es? Jesucristo. Jesucristo, la salvación. Entonces, si comparamos el propósito de la ley y el propósito de la promesa, vamos a ver, pues es que la promesa es superior, es increíble, da esperanza. Aquel propósito pues es como una carga. Es algo pesado para nosotros darnos cuenta de la ley. Porque yo me estoy dando cuenta, yo no puedo hacer nada, no puedo agradar a Dios y lo necesito completamente. Sin Él estoy perdido. Eso. Y observen lo que dice Romanos. Vean, ahí está diciendo Pablo a los romanos. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, la ley es buena, les estoy diciendo. Es algo necesario. Pero aunque sea bueno, necesario, algo que viene de parte de Dios, no significa que sea algo en lo cual uno tenía que basarse o que tenía que estar promulgando como lo estaban haciendo los gálatas. Por eso les dice ahí, observen, hombre, la promesa es muchísimo más importante de lo que tienen que vivir, no esa ley. Por eso les dice en la segunda parte del verso, ¿puedo darle para atrás, Popper? Dice, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Aquí estamos hablando de la simiente, de la descendencia. Hablar de eso es hablar del Mesías, de Cristo. ¿Qué hizo Cristo con la ley? ¿La desechó? ¿La promovía como los judaizantes? ¿Qué hizo Cristo con la ley? La cumplió. La cumplió. Lo que Cristo hizo fue decir, mira, ninguno de ustedes puede salvarse a sí mismo. Y la ley lo muestra porque no puedes cumplirla. Pero yo vengo y la cumplo. Entonces lo que hace Cristo es vivir la vida que yo no pude vivir y morir la muerte que yo debía de morir. Eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hizo Cristo con la ley. Por eso dice Jesús, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, yo no vengo a borrar la ley, lo que el Señor ha dicho, sino yo vengo a cumplirlo para que entonces la promesa sea exaltada, esa gracia llegue a nosotros. Eso es lo que hizo Cristo. Por eso dice hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Y luego, bien curioso lo que dice aquí, eso no puedo dar mucha explicación. Dice, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Miren, la Biblia no da mucha más explicación sobre esto. Estamos hablando de que esta ley hubo involucramiento por parte de Moisés, porque sabemos que fue entregado, ¿le recuerda? Parece que están involucrados algunos ángeles y Dios entregándolo. No puedo decir nada más acerca de esa porción de la palabra, porque en la Biblia no hay más explicación de ella. Busqué comentarios, consulté a MacArthur, Sproul y otros, no dicen nada. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen, pues no hay una explicación exacta para eso. Solo sabemos que nos está hablando sobre aspectos de los mediadores, que es lo que vamos a hablar ahorita, lo que voy a comentar. Y ese aspecto sí es importante. Ahorita lo platicamos ahorita, sale rapidito. Entonces, si ya estamos entendiendo esto, ¿no? De que la ley es inferior por ese propósito que tiene. Pero ¿cómo este entendimiento, estas cosas me sirve a mí para vivir? ¿Para qué necesito yo saber esto y cómo lo voy a aplicar a la vida?
¿Cómo podemos aplicar? La mejor manera de tratar de aplicar eso es entender que estamos hablando del legalismo. Y no se compara el legalismo que ellos tenían al legalismo que vemos en la iglesia el día de hoy. Porque el legalismo que ellos tenían es un legalismo que no te va a salvar. Su legalismo los hacía herejes. El legalismo en la iglesia puede ser legalismo que haga algunos herejes y puede ser un legalismo que nos haga religiosos. Religiosos creyentes, pero religiosos al final de cuentas, ¿no? Entonces, a veces solemos perder de vista el propósito de los principios bíblicos que nosotros aprendemos. Así como ellos tenían estos principios de la ley y perdieron de vista el propósito que eso tiene, nosotros a veces conocemos los principios bíblicos de la Biblia, pero perdemos de vista cuál es el propósito de las cosas que convienen o de las cosas que entendemos de la Biblia. Y como perdemos el propósito, ¿saben qué tendemos a hacer nosotros? Utilizarlas como un medio de condenación o crítica a los demás. Entonces, yo aprendo un principio y yo digo, todos tienen que vivir de acuerdo a este principio. Y de repente, si alguien no aplica ese principio, lo primero es criticar o condenar. Es lo más fácil. No me acuerdo con quién platicaba y decíamos, oye, qué fácil es ver las cosas malas en la gente. Rapidito las identifico. Vamos a hablar del golpe, 5 cosas malas, de volada van a salir hasta 15, ¿verdad? Pero ahora 5 cosas buenas, y empezamos a batallar. Lo primero es criticar. Entonces utilizamos a veces los principios para nosotros condenar. Los principios son buenos. Hay principios bíblicos que nos van a ayudar, pero un principio no es un mandamiento, es diferente. A ver, vamos a hacer la diferencia entre principio y mandamiento para ver si lo entendimos. Díganme un principio de la Biblia. Sobre el vino. Ok, está muy fácil, hermana. Hubiera agarrado uno más difícil. Bueno, el vino. El principio, ¿cuál es respecto a la bebida alcohólica? ¿Cuál es el principio? Que no me emborrache, no agarre el vino. Ahora lo entiendo así. Ajá. El principio es bueno porque puedo tomar vino. Lo malo es que llegué al grado de la borrachera. El principio entonces es ten dominio propio en cómo disfrutas de la libertad del vino, vamos a decirlo. ¿Y cuál es el mandamiento? No emborracharse. Entonces, cuando yo digo el principio es no debes de tomar, estoy condenando algo que la Biblia no condena, o estoy criticando algo que la Biblia no te va a criticar. Por eso les digo, a ver, a mí no me conviene, tal vez sí. Miren, platicaba con la Abby, no me acuerdo si ayer o antier, y me preguntaba ella, a ver, ya sabes las preguntas que hace la Abby, ¿verdad? A ver, Tony, ¿es pecado que un cristiano tenga una licorería o que tenga un expendio? ¿Sí o no? ¿Es pecado? Chan, chan, chan. No. Pues no es pecado. Dice que no, Luis. Dice que no, Marta. ¿Qué onda? ¿Herejes? ¿Es pecado o no? Tener una licorería, tener un expendio. Yo le dije, mira, no es pecado. Porque uno va a decir, pero tú le vendes a personas y se emborrachan. Bueno. Y tú que haces pasteles le vendes a diabéticos o a gente para que se haga más gorda, ¿verdad? Y yo, no está mal. Como yo tuve problemas también porque yo vendía imágenes. ¿Cómo? En la tienda donde donde yo trabajaba, se vendían imágenes. Imágenes de... Imágenes de la Virgen de Guadalupe y todo eso. Y yo tuve muchos problemas porque me juzgué mucho tiempo. ¿Por qué me lo dijo? Sí, y ya después, y sobre todo porque las envolvía, las empacaba, las entregaba. Ya después entendí pues que el problema no era mío, el problema es de mi patrona, porque es ella la que los vendía. No, claro. Era trabajadora. O sea, si usted hubiera sido la dueña, entonces sí es como, así, oigan, pero ¿por qué un cristiano está promoviendo los ídolos, no? Así. Pero en el caso del licor o de los pasteles, cada quien es responsable de lo que hace con el producto que consume o que compra, ¿verdad? Pero es muy diferente, dije Lavi, imagínate que tenemos un antro. Si eres dueño de un antro, ¿qué pasa entre los antros? ¿Inmoralidad? Entonces, dije, lo que pasa es que cada situación es tan particular que va a tener una aplicación particular. El problema es cuando tratamos de generalizar todo. Entonces, este principio se aplica para todos de igual manera, ¿no? Es como, por ejemplo, platicamos, ¿la mujer puede trabajar, sí o no? Sí puede trabajar.
pero bajo ciertas circunstancias. Entonces, que no descuide su rol, que no descuide el marido, el hogar, si tiene hijos, los hijos, que el esposo esté de acuerdo, que haya llegado a un acuerdo, muchas cosas. Entonces, y que no te quite, no sé si el tiempo para hacer tal o cual cosa, o que no te permite venir a la iglesia. Como cada situación es bien diferente, yo no puedo decir, no, la mujer no puede trabajar. Yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque el principio es, ten cuidado, no es no trabajes. Entonces, por eso les digo, el problema con nosotros o la aplicación que vamos a extraer de ahí es cuidado con cómo utilizamos la ley. Cuidado con cómo utilizamos los principios bíblicos. Clarito, ¿verdad? Ahora, ese mediador es el que quiero hablar en el punto 2. Perdón, Amy, adelante. También tenemos que ver nuestro testimonio, pues. Entonces, eso de, pues como dice la hermana, ella se sentía mal, pues, estar vendiendo las imágenes. Igual uno se está vendiendo alcohol sabiendo cómo va a ver la gente a esa persona. Ya vemos cómo es el testimonio en el lugar de donde estamos trabajando, pues también. Yo le dije a Lavi, mira, si un cristiano tiene un expendio, la gente lo va a ver mal. La gente, o sea, va a ser de mal testimonio. Y que todavía que la tenga la sorda, pues a lo mejor, pero imagínate tener un expendio y que nadie sepa que lo tienes. Está bien difícil. O sea, no es lo mismo tener un expendio o una licorería aquí en México que en Estados Unidos. No es lo mismo. O que en otras partes del mundo, donde, en España, por ejemplo, donde el vino es algo que toman en la tarde como de manera natural. Entonces, ahí es donde entra la sabiduría. ¿Es sabio que yo haga esto por mi testimonio, por tal o cual cosa? Y es algo tan delicado como eso es la comida, pues. O sea, tenemos un principio donde dice que pues, debes de tener dominio propio sobre la comida, y todos al final de cuentas caemos en la pecaminosidad de comer más de la cuenta. No hablo por mí, no, pero Todo, hasta el flaco que come y no engorda, pero está comiendo puro cochinero, pues, ¿qué manera de cuidar ese es el cuerpo? sí, o sea, es aplicable en eso. Sí, no, es para todos. Sin raspar muebles, no te agüites. No va para ti, iba para mí. No te preocupes. Muy bien, el que sigue es... ese es el punto. El mediador. Observen. Esto, yo creo que es lo que marca mucho por qué es inferior a la ley. Vean, dice... Ahora bien, un mediador no representa uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Qué? ¿Qué dice ahí? Cuando yo lo leí, lo repetí, me dije, ¿qué es esto? ¿Cómo voy a enseñar esto? Tardé un chorro para hacer el estudio, la verdad. Bueno, lo que te está diciendo aquí es, mira, los mediadores, como lo menciona en el versículo anterior, de la ley, estaban los ángeles, estaba Moisés, y Dios había entregado la ley. Había varios mediadores, ¿no? Entre esa ley. ¿Por qué? No lo explica, pero así lo decía el Señor. La diferencia es que, ¿quién es el mediador del pacto? Es Dios nada más. Haz de cuenta, ¿quiénes son los que participaron en lo de la ley? Pues Moisés, los hombres, los ángeles y Dios. ¿Quiénes son los que participaron en el pacto de la promesa? Dios consigo mismo. El hecho de que Dios hiciera la promesa consigo mismo nos está mostrando que la promesa es muchísimo más importante que que tiene mediadores que no se comparan a lo que es Dios. Y esa es la razón por la cual lo está mencionando así Pablo. Por eso dice, pero Dios es uno solo. O sea, Dios consigo mismo, su promesa ya tiene más validez. Parece trabalengua, pero en el griego tiene más sentido por cómo se acomodan las palabras. No más que aquí no podemos acomodarlo así porque no entenderíamos nada. Si así batallamos, menos entenderíamos. Pero ahí es muy fácil irnos con la finta de que es Cristo el mediador, pues. Sí, Porque es Cristo el mediador en todos los sentidos, pero no estamos hablando de algo, un absolutismo, algo totalmente cerrado, pues, Sí. que es Cristo. Y ahora, no es el mediador de la ley, Cristo, No. pero sí es nuestro mediador con el Señor Padre en cuanto a la promesa. ¿Ven la diferencia entre la ley y la promesa? La promesa, aunque es bien importante, queda muy por debajo de lo que es la gracia, la ley. La ley y la gracia tienen un abismo en cuanto a la importancia. Ahora, lo que caracteriza mucho el mediador es el pacto de la promesa
que Dios ha hecho consigo mismo. Ahora, yo quiero hacer solo una aclaración aquí como un paréntesis. Hay pactos bíblicos como este y hay pactos teológicos. Hay gente creyente con una pésima hermenéutica que cree en pactos teológicos. Ahí entran los presbiterianos, ahí entran los bautistas reformados, estos como algunos que ustedes conocen, que ellos empiezan a decir que, es que aquí vemos un pacto teológico. Y sacan pactos teológicos de diferentes partes de la Biblia, aunque en esa parte de la Biblia Dios no dice que se hacen un pacto. Entonces estos pactos lo utilizan para argumentar cosas como de que es que ahorita ya estamos en el reino espiritual. ¿Recuerdan lo que estamos viendo en Apocalipsis? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, ellos dicen que nosotros ya vivimos eso. O sea, estamos viviendo la tribulación, es horrible, y al mismo tiempo estamos viviendo el milenio hermoso. Pero es que es de manera espiritual, ¿eh? Por eso sí se está viviendo. Es lo que ellos dicen. Sí, amilenialistas. Ajá. Sí, entonces cuidado nada más cuando ustedes lean cosas de los pactos en otros libros, porque es muy diferente un pacto bíblico que la Biblia, pues ahí está el pacto. Nosotros lo leemos en Génesis con Abraham, ahí está el pacto. Ese es un pacto bíblico, y un pacto teológico es algo que alguien de la teología que puede traer ahí sacó un pacto. Es la diferencia. Nada más hay que tener cuidado. Es el único paréntesis que quería hacer. Vean en la siguiente diapositiva, lo que dice Deuteronomio. Anden en todo en el camino que el Señor su Dios les ha mandado, a fin de que vivan y les vaya bien, y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. Parte del pacto que Dios había hecho con Israel era eso. Y ojo, es un pacto que Dios hizo. ¿Pero con quién? ¿Con quién lo hizo? Con su pueblo. ¿Qué somos nosotros? Bueno, sí, o sea, somos su pueblo, pero específicamente esto fue con Israel. ¿Nosotros somos Israel? No. Somos su iglesia. Ese es un pacto bíblico que hizo con ellos. ¿Y cómo funcionaba ese pacto? Aquí lo dice, pero ¿cómo? En pocas palabras, ¿cómo lo entendemos? Obedece y tendrás bendición. Eso era. Dios decía, me obedeces, te bendigo. No me obedeces, va a caer calamidad para tu familia y para tu vida. Ese era el pacto que tenía con Israel. Hoy en día yo puedo ser el creyente más fiel y me puede ir de la patada, ¿verdad? Porque no vivimos bajo esos pactos. No significa que yo no reciba bendición de parte de Dios, es diferente, ¿verdad? Pero aquí era una bendición que tenía que ver mucho con lo material o con lo físico. Sí, tenía que ver mucho con eso. Por eso Job se sacó mucho de onda, ¿se acuerdan? Y eso que no le tocó la ley, pero ya desde antes había como una tradición de entender que si yo obedezco, el Señor va a responder con bendición para mi vida. Por eso Job era de que, oye, al principio Job responde muy bien. Si usted lees Job, es como que Job, mira que bien acepta las pruebas de Dios. Pero al final, Job como que le está diciendo, oye Dios, pero ¿por qué me tienes así? ¿Qué está pasando? ¿Yo qué hice? Si yo era tal y cual. Y es cuando Dios le dice, oye, pero ¿y tú quién eres para entender mi soberanía y lo que yo pienso y el futuro? ¿Tú qué sabes sobre las cosas? Sobre el mal que se ha hecho, y empiezo a mencionar muchas cosas. Entonces, ese es un pacto, una promesa que solamente se aplicaba al pueblo de Israel. Por eso les dije la diferencia de los pactos, por eso es bien importante entenderlos. En qué parte de la Biblia están y a quién está dirigido ese pacto. Porque si yo saco ese pacto de su lugar, yo voy a decir, si yo soy cristiano, mis hijos tienen que ser cristianos. Si yo trabajo bien, tengo que ganar mucho dinero. Si yo obedezco al Señor con ciertas cosas, voy a tener buena salud. Y nada de eso se aplica. Miren, nosotros lo vemos en carne propia. Yo creo que las personas más traqueteadas de esta iglesia son los pastores. No sé por qué. Pueden ser los más fieles, pero bien traqueteados los tiene Dios. Y es una manera en la que Dios los bendice. Y uno puede decir, entonces, ¿por qué no están obedeciendo? No. Y funciona muy diferente para el día de hoy en el nuevo pacto. Es muy diferente. No es una garantía que si yo me santifico, voy a vivir de una manera, pues, así bien espléndida, bien... Sí, no es una garantía. Y algo curioso, a pesar de que había ese pacto que vemos en Deuteronomio, Dios tenía un chorro de misericordia con ellos. ¿Saben por qué? Porque de todas maneras ellos no obedecían. Y aún así tenían bendición. Ellos nunca, el pueblo y nosotros y nadie nunca va a poder cumplir nada o por completo la ley del Señor. Y a pesar de eso, el Señor daba gracia y misericordia a ellos. Pero ellos no podían salvarse.
Era un pacto de ley que les servía para vivir bien, pero no para vivir eternamente. Es diferente. Iba a decir algo más. Híjole, a ver si me acuerdo. Bueno, es que usaste una palabra ahí, a pesar de, nosotros a pesar de, si obedecemos o no obedecemos, si nos vaya bien o nos vaya mal, nuestra mirada debe estar puesta en solo en Cristo. Las Pues. promesas de O sea, tenemos que tener puesta nuestra mirada en las cosas de arriba, como dice Colosenses y parte de estudio que escuchaba también. Si nosotros tratamos de espiritualizar mucho en esa área y leemos Deuteronomio 5:33, podemos decir, bueno, pues es que no he hecho las cosas bien, por eso no me va bien, ¿no? Sí. O no he sido obediente, por eso no me va bien. Pero, ¿qué pasa si las hago bien y no me va bien? O sea, si obedezco y no me va bien, quiere decir que pues estoy pensando en las cosas, pues, en un principio estoy pensando en las cosas terrenales y estoy pensando en que debo ser obediente para que me vaya bien. O sea, hay una duplicidad de ideas, ¿no?, en la cabeza. Pero si me enfoco en las cosas de arriba, estoy segurísimo que me va a ir bien, aunque no me vaya bien en la tierra. Ajá. De hecho, lo que usted dice es un punto importante, porque las personas tendemos a tener, miren, todos somos teólogos. La pregunta es, ¿eres un buen teólogo o un mal teólogo? Porque todos, hasta la persona que dice, yo no creo en la teología, ese es un sistema teológico. Es un sistema teológico donde quiero omitir partes importantes de la teología. Pero lo que se dice es importante porque como todos tenemos cierta teología en la cabeza, todos necesitamos, como dice Romanos, renovar nuestra mente, empezar a cambiar todos esos aspectos equivocados. Por ejemplo, eso, pensar de esa manera, de que eso se aplique el día de hoy, es un aspecto teológico que yo tengo que cambiar en mí para creer en lo correcto y no nada más sacar este versículo fuera del contexto. Y también en ese punto, pues confiar en que esa promesa para mí va a ser garantizada, porque sigo poniendo la mirada en las cosas de arriba y ahí está mi esperanza, pues esa es la promesa en la que yo debo de fijarme. Y en el nuevo pacto tenemos esa promesa, ¿sabían? Diferente, pero la tenemos, ustedes la conocen. ¿Cuál es la promesa para el creyente? Que todo lo que le pase, ¿qué? ¿Es para qué? Obra para bien, para santificación. Dice todo, es la diferencia, ¿no? Aquí era como que me obedeces y hay bendición. Acá es, mira, vive tú como creyente y todo va a ser para bendición, hasta esas pruebas, esos dolores, esos sufrimientos. ¿Es más grande? Sí, es más grande. El otro versículo que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ajá. A veces tan corto y tan resumido así que se nos olvida el objetivo de la salvación, Sí. es la vida eterna. Y si partimos desde el ejemplo que usted ponía, ¿no? Del basarnos en cosas materiales, podemos observar nosotros como hermanos, bueno, no hermanos, personas que están aquí, se alejaron y uno dice, oye, pues está lejos del Señor, pero qué bien le va económicamente, o qué bien empezó a ir y empezó a cumplir todos sus sueños, sí, pero pues alejado completamente del Señor. ¿Eso es una bendición? Para ellos tal vez sí, porque es lo que buscan lo material, pero evaluando correctamente las cosas a la luz de la Biblia, es una maldición. Están alejándose completamente, están condenándose, partiendo de esa premisa. Entonces, es bien ambiguo. No puedo decir yo que si me va bien, es porque el Señor me está bendiciendo, o que si me va mal, es porque el Señor me está bendiciendo. Porque mi pecado a veces trae consecuencias que hacen que me vaya mal, ¿verdad? Y a veces ni respondo bien a esas consecuencias. Entonces, ¿qué bueno tiene eso? Todo depende, todo es muy ambiguo. Entonces, todo depende de cómo reacciones y de por qué estás haciendo estas cosas. Muchas veces vamos a entender poquito, así poquito de por qué el Señor lo hace. Pero ¿quién puede entender la soberanía del Señor? Pero sí entendemos lo que la Biblia nos dice de cómo debemos de vivir. Y en este aspecto, pues era un pacto distinto para ellos. Ellos no pudieron obedecer. Nunca pudieron obedecer la ley y por eso Dios no otorgó salvación por medio de la ley. Pero desde ese tiempo ya había un evangelio. ¿Cuál era el evangelio que se predicaba entre ellos? ¿Creen quién? ¿En quién tenían que creer?
Bueno, ¿ustedes por qué son salvos? ¿En qué creyeron? En Cristo, ¿verdad? Por eso somos salvos. Y la única manera de ser salvos es por creer en quién? En Cristo, ¿verdad? Como Señor y Salvador. Entonces, el antiguo pacto tenían que creer en Cristo como Señor y Salvador. ¿Pero en quién creyeron En ellos? el Mesías que iba a llegar. Exacto. Ellos creían en esa promesa del Mesías que iba a venir. Nosotros creemos en el Mesías que vino y que va a volver. Esa es la diferencia. Pero es el mismo Mesías en el que creemos. Si no, no podían ser salvos. Por eso la promesa fue dada desde Abraham. Ya tenían que entender. No, desde Eva. ¿Se acuerdan cuando les dice? Y la simiente va a venir y la serpiente va a herir el calcañar, pero él va a dar este golpe mortal en la cabeza. Por eso Job, como decía hace rato de Job, el problema de Job es que no conocía la gracia. Job conocía la ley. Y dice, ¿hago bien las cosas? ¿Por qué me va mal? Sí. Se preguntaba él, ¿no? Y experimentó la gracia después, ¿no? Pero batalló al principio. Y luego llegaron los amigos, pues malamente a decir puras cosas erróneas también. Porque le empezaron a decir, mira, tú tienes que haber cometido un pecado para que te estés yendo así. No puede ser que tú estés teniendo todas esas calamidades y hayas sido buen hombre. Y no era así, también ellos estaban mal. Había muchos problemas teológicos ahí. Bueno, a ver, aplíquenme eso. Aplicación. Miren, nosotros a veces el problema es que tratamos de ser como Dios. Y sí, de repente yo quiero ser un mediador de la ley, de mi propia ley. Es como lo que les dije ahorita. Y como yo soy el mediador de mi ley, yo decido quién está bien y quién está mal. Y yo empiezo a decidir cuáles son los estándares que la gente tiene que cumplir. Entonces, si la gente no cumple esta serie de reglas, es un mal cristiano. O no es creyente. O está frío espiritualmente. Pero es el problema. Me he hecho mi propio mediador. La cosa es entender quién es el mediador de la ley y quién es el mediador de la promesa. Evidentemente entendiendo que la ley, que si yo hago estos estándares, soy como los judaizantes, que trata de poner la ley acá arriba. ¿Qué es lo que más hizo Cristo cuando estuvo aquí? Atacar con la ley o con la gracia. ¿Qué fue lo que más demostró? Gracia. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros cuando alguien peca? O cuando alguien la cajetea. Sacamos el garrote y sacas con la ley, ¿verdad? Un trancazo. En vez de primero experimentar la gracia. Hay muchas maneras, pero de repente debo de yo entender cómo interpreto la Biblia para poder amonestar correctamente o animar correctamente, aconsejar correctamente, porque muchas veces tenemos el contexto todo errado y ya queremos llegar nada más a criticar o bueno, a exhortar sin tener todo previo. Si digo que algo está mal, aunque no esté mal, y utilizo un versículo fuera de contexto para mostrar cómo Dios dice que está mal, aunque claramente no es así, yo estoy tratando de hacerme como el mediador. Y ya lo hemos experimentado, ¿no? Gente que dice, es que tú estás mal y ve cómo dice aquí en este versículo, por eso que estás mal. Y ese versículo no tiene nada que ver, pero la gente lo está utilizando para tratar de atacarnos. O por ejemplo, si utilizas nada más la ley o tu ley para atacar, para destruir, para desahogarte y sacar lo que traes dentro, ¿de qué sirve? Es solo un peso. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está el amor? Y ahorita voy a hablar más de eso. Pero bueno, vámonos bien rápido porque queda poco tiempo. El poder. Miren, este es corto, este es sencillo. El poder de la ley es inferior ante la promesa porque vean lo que dice aquí. Dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? O sea, si estamos viendo que la ley no te salva, entonces está en contra de la promesa. Pregunta. De ningún modo. Pues ya tiene ahí la respuesta, ¿verdad? De ninguna manera, de ningún modo. ¿Pero por qué? Porque si hubiese dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. ¿Por qué? La ley no es contraria. Pero ¿saben cómo podría haber sido contraria la ley a la promesa? Si la ley salvara. Si la ley salvara, sería contraria a la promesa. ¿Sabes por qué? Porque habría entonces dos métodos de salvación. Ahora podría ser salvo por la gracia o podría ser salvo por obras. Y no puede ser posible eso. Y mucho menos dentro de lo que es la promesa.
Entonces no es contraria. Pero el poder de la ley o el logro que tiene la ley es muy diferente al poder que tiene la promesa. ¿Cuál es el poder de la promesa? Cuando hablamos de la promesa es de la gracia del Evangelio. ¿Cuál es el poder que tiene? Salva. Por puro regalo. Es un regalo, trae salvación, trae vida, trae esperanza, trae restauración porque podemos estar ante el Señor nuevamente. ¿Y cuál es el logro o el poder de la ley? Trae condena, trae pesar, trae carga, nos muestra nuestra condición que no podemos hacer nada, nos muestra nuestra condición que necesitamos al Señor completamente, incapacidad. Entonces, comparando el poder que ambas tienen, ¿cuál es superior? La gracia y eso es lo que quiere decir Pablo. Miren, está tan clarito. Porque si entonces la ley fuera tan importante como usted la pone, entonces ya no necesitaríamos la gracia y dependeríamos de la ley. Es lo que les dicen. Y los cabezones se querían ir otra vez allá a la ley. Los cabezones, sí, es lo que pasa. Ellos tenían tan arraigados su tradición que decían, es que tenemos que cumplir, está bien, el Evangelio, pero aparte del Evangelio, estas dos cositas más. Hermano. Debe ser para nosotros como creyentes un enorme y gran motivo de gozo. Claro. Porque yo he conocido legalistas, platicamos de él que conozco a un judío, se mofa de nosotros porque creemos en Cristo. Y yo lo veo y me mofo de él porque... Creo que nunca he leído Gálatas. No, es que no he leído, es creer en el Torah nada más. Sí, no. Y dice, ¿cómo es posible que puedan creer en un Salvador? Aquí no, o sea, y digo yo, bueno, pues tengo que mostrar el amor de Cristo, tengo que ser imitador de Cristo para mostrar la gracia y ser paciente y prudente en todas las virtudes que podamos tener, ¿no? de demostrar que realmente somos hijos de Dios. Pero hay tantos contreras judíos, adventistas y legalistas, apostólicos, Sí. todo ese tipo de sectas donde el legalismo aflora al instante, ¿no? Entonces, tenemos que mostrar la gracia. Y vemos dos tipos de legalismo. Otra vez, que yo llamaría el legalismo mortal y el legalismo que afecta a tu vida diaria. Pero el legalismo mortal yo lo veo en los adventistas, yo lo veo en los apostólicos, en todo este tipo de sectas. Todas las sectas tienen este legalismo mortal porque es un tipo de legalismo que te condena a muerte. Porque cambia el evangelio. Como cambiaste el evangelio, no puedes ser salvo. Y ese tipo de legalismo, pues, te lleva directo al infierno. Pero en la iglesia cristiana hay mucho legalismo que afecta a tu vida. Mucho. Porque es un legalismo que te dice, yo debo vivir de cierta manera, tengo que seguir estas reglas, tengo que hacer un check-in de las cosas que hago para Dios. Entonces estoy tratando de cumplir con obras, cosas como para mantener mi salvación o cumplir con mi salvación. Vivimos una religiosidad. Sí, es la religiosidad, precisamente. Y vemos cómo de repente es que la tradición es más importante que lo que dice la Biblia. O que lo que dice Sugel o lo que dice MacArthur es más importante que lo que dice la Biblia. Y eso lo hemos experimentado en carne propia aquí en la iglesia. Con posturas distintas, que así le llaman ellos. Pero lo que vemos aquí es que, ¿qué es lo que logra la ley? Ya lo dijimos, ¿verdad? Logra un pesar, logra que haya carga, logra que veas tu incapacidad. Todo esto, la ley es buena, porque podemos ver todo esto. Podemos ver que soy incapaz, mi condición, la necesidad de Dios. Y hay una carga en mí. Es necesario que haya una carga y una culpa en mí. Eso es bueno, la ley. Entonces, a manera de aplicarlo, es bueno que vayamos con la gente y en ocasiones, si hay detalles, yo tengo que mostrar la ley, básicamente la Biblia, lo que dice la Biblia, ¿no? Es bueno mostrarlo, pero hay maneras. ¿Cómo dice Tesalonicenses? ¿Alguien lo recuerda? Tesalonicenses 4. Permítanme, déjenme lo encuentro. Primero Tesalonicenses. ¿Saben qué? Lo tengo aquí en un documento, permítanme. Primera de Tesalonicenses 5:14. Observen lo que dice. Vean, lo voy a leer. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. Entonces, hay indisciplinados aquí en la iglesia. A estos hay que llegarles ¿con qué? Con la Biblia o con la ley, pero ¿con qué? A manera de amonestación. Luego dice, animen a los desalentados. A estos, ¿cómo los voy a exhortar? Lo voy a exhortar animándolos.
al que está desalentado. Entonces voy a llegar con la Biblia, pero para animarlo. Luego, otra manera de exhortar es sostener a los débiles. Al que está débil, llego con la Biblia o con la ley, pero para sostenerlo. Y luego dice, y ser paciente con todos. Necesitamos ser pacientes con todos para poder aplicar correctamente la exhortación. Pero vemos 3 maneras en cómo la exhortación se ve. La vemos en amonestación, la vemos en sostener y la vemos en animar. Imagínense que yo llego con el indisciplinado y lo sostengo. ¿En qué le va a ayudar? O imagínate que llego con el débil y lo amonesto. ¿En qué le va a ayudar? Por eso tenemos que ser bien sabios. Por eso tenemos que saber cómo voy a llegar yo con la Biblia o con la ley, como le quieras llamar. El poder que tiene la ley, ya les dije, es un peso. Es bueno ver cómo estoy mal. Pero si yo no más muestro la ley, yo no muestro esperanza o gracia, esa persona nada más va a quedar atrasada. Cuando yo voy a exhortar, porque eso no es una exhortación, y nada más estoy pisoteando con la verdad, por más real que sea esa verdad, no sirve de nada. Porque lo único que hice fue aplastarle la mano. ¿Para qué es la exhortación? ¿Para qué queremos hacer con el hermano que está pecando? Es levantarlo, ¿verdad? Si el hermano está caminando por este camino, ¿qué quiero hacer? Enderezarlo, ¿verdad? Pero si yo voy, bueno, en otro caso, ándale, quédate ahí abajo. ¿De qué sirvió la exhortación? Eso no es exhortar. Hay gente que utiliza la exhortación para sacar o deshogarse lo que tiene dentro y nada más atacar y es que tú eres tal. ¿Y la esperanza? ¿Y la gracia? ¿Y el amor? Eso no fue exhortación. ¿Sabes qué fue eso? Fue amargura del corazón. Por eso es bien importante entender el poder de la ley. ¿Cómo estás utilizando la ley? ¿Cómo estás utilizando la promesa? Y ves cómo la promesa es superior. Es bueno la ley, pero sobre todo la promesa. Si quisiéramos aplicarlo, claro. Y finalmente, antes de que se haga más tarde, el enfoque que tiene la ley la hace inferior ante la promesa. Dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Cuando ustedes leen la Biblia y ven un pero, por lo tanto, ¿por qué? Siempre van las orejitas. Si utiliza este pero es porque está haciendo referencia a cosas que dijo antes. Mencionando todo lo que dijo antes, dice, ok, pero la Escritura, la Biblia, encerró todo bajo pecado. La ley, exactamente. De tal manera que vemos que el enfoque de la ley es ver el pecado en nosotros. Eso es lo que está diciendo, que usted dice, no encerró todo el pecado. ¿Para qué? Con el propósito de que la promesa, que es de la gracia, que es por fe, que es en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Entonces el enfoque, inclusive el enfoque de la ley es apuntar a la promesa, porque la promesa es superior. Es lo que te estoy diciendo. Bueno, te damos la ley para mostrarte, como les dije ahorita, tu condición y que voltees a ver la gracia y la promesa, que seas salvo. Vea lo que dice Romanos, dice Romanos 7:9, en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando él se acercó a ser todo religioso, él no podía con este peso de lo que significa la ley. Pues decía, es que quiero hacer, pero no lo puedo hacer y me aplasta la ley. La ley viene a destruirnos porque no podemos, cumplirla. Y luego el siguiente versículo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley es buena, pero la promesa es superior. Si yo me quedo con la ley, me hago un legalista o un religioso. El pacto de la promesa lo que hace es liberarnos del pacto de la ley, que tiene un enfoque muchísimo menor al que tiene o al que ofrece la promesa. Miren, aquí ya lo dije antes, pero aquí apunté. Si voy a ser alguien que se acerca a amonestar de la manera correcta con la palabra, no es para destrozar a la persona a la que te acercas, no es para lastimar a la persona, no es para ofender a la persona, no es para sacar todo lo que yo tenía guardado, no es para desahogarme, sino que es para mostrar gracia. La gracia es amor, la misericordia es amor. Yo me acerco a mis hermanos no porque yo quiera atacar, yo me acerco porque quiero que ellos honren al Señor.
porque ellos estén aquí involucrados conmigo. Pero si yo soy de esos, yo no funciono como parte del cuerpo. De cómo la mano va a venir a pegarle trancazos al estómago. ¿De qué sirve eso? No, mejor que la mano utilice algo para darle medicina y que se alivie o algo así. Es una analogía, ¿no? Obviamente lo que estoy utilizando. Pero es lo que quiero reiterar. Al final de cuentas, el propósito de cada exhortación, de animar, de amonestar, de aconsejar, es la restauración del hermano. Es el guiar al hermano. Pero si ese no es mi propósito cuando yo voy a hablar, entonces mejor ni vayas. Si ese no es tu propósito, mejor no hables. Si ese no es el propósito. Y si usamos nuestras reglas y estándares, vamos a ser como los judaizantes, prácticamente. Vamos a ser igual que ellos. Tal vez no vamos a caer en la herejía que ellos cayeron, pero pues, ¿de qué nos va a servir la promesa si nosotros no la vivimos aquí como iglesia? Así que, dale next punto, por favor. Conclusión, esas son las 4 razones que nos muestra la Biblia y Pablo, el Espíritu Santo, que la ley es inferior a la promesa, pero no significa que no sea importante o bueno. Eso lo quiero dejar bien claro. Y ya vamos a terminar. Vean el contraste nada más. El contraste que la Biblia nos da sobre la ley y la promesa. Con eso dice, entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor. No sea que Él se lance contra ellos. Esto estaba pasando cuando se estaba dando la ley. ¿En qué contexto se da la ley? Es un contexto de cuidado. Hasta da poquito miedo. O sea, que si me acerco el Señor viene a mí y de repente veían los estruendos que había en el monte y se asustaba la gente. Ese es el contexto en que fue dada la ley. Un contexto de temor, medio caótico, de cuidado. Y vean el contexto en el que es dada la promesa. El Señor dijo a Abraham, vete a tu tierra, de entre tus parientes y las casas de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El contexto en que es dada la promesa es entre amigos. ¿Recuerdan que Cristo se preencarnó, la segunda persona de la Trinidad más bien, y estuvo con él platicando? ¿Recuerdan? Con Abraham, que hasta lo invitó a comer, Abraham. ¿Sí se acuerdan ahí en Génesis? Es un contexto que parece como entre amigos, platicando y dando bendición. Observan el contraste de cómo fue entregada la ley y cómo fue entregada la promesa. Hasta en eso vemos la diferencia. Acá la ley da miedo. Te acercas y ves lo que te va a pasar, lo que va a hacer el Señor. Y acá la promesa es entre amigos, hasta están comiendo, platicando, dando bendición. Juicio y bendición. Juicio a quienes lo maldigan incluso, ¿no? Si alguien te va a maldecir, yo lo maldigo. O sea, es un contexto totalmente diferente. Y eso nos muestra la diferencia entre lo que es la promesa y la ley.